¿Qué tal? Buenos días. Iniciamos hasta ahora nuestro repaso semanal por la actualidad política del archipiélago. Una semana que ha estado marcado sin duda por el último debate sobre el estado de la nacionalidad de la presente legislatura, la octava de nuestra autonomía. El martes por la mañana, último discurso de Paulino Rivero como presidente del Gobierno. Ya saben que no se presenta a la reelección. Y martes por la tarde, intervención de los grupos parlamentarios para dar su visión de cómo está Canarias. Hoy vamos a analizar todo lo que dio de sí ese debate, también otros temas. Nos acompaña para ello la presidenta y diputada del Grupo Socialista Canario, Dolores Padrón. Señora Padrón, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. ¿Sirve un debate de este tipo que hemos ofrecido en directo por Televisión Canaria para todo el archipiélago, para que el canario de a pie se haga una idea de cómo está la situación y hacia dónde caminan las islas? Hombre, por lo menos sirve para evaluar el trabajo que se ha hecho desde el Gobierno. Yo sí creo que se dio una hoja de ruta de hacia dónde se va y luego cada canario pues tiene que asumir y asimilar lo que cada grupo ha puesto sobre la mesa y el Gobierno y procesar si se queda con la visión que allí se dieron de una parte y de otra. Yo creo que sí que sirve para dar una visión general y que si el canario lo ve y la canaria con una visión crítica puede hacerse su propia composición. Bueno, pues si le parece enseguida vamos a hablar de todo ese debate, charlando sobre lo que dio de sí. Como hay gente, como decimos, que no lo vio entero, vamos a ponerles en situación. Nos vamos a ir hasta el Parlamento de Canarias. Ahí está nuestra compañera Patricia Santana. Patricia, buenos días. Debate sobre la nacionalidad, promesas de futuro. Se nota que están cerca las elecciones y al menos 4 candidatos a la presidencia pendientes de lo que decía Paulino Rivero. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Último debate del estado de la nacionalidad canaria de esta legislatura, pero también el último del presidente canario Paulino Rivero al frente del Gobierno. El presidente agotó todo el tiempo que tenía disponible, esas 2 horas, para contar cómo han sido estos 4 años. Durante 2 horas hizo una radiografía de su gestión. Ha sido un discurso de balance de los últimos 4 años al frente del Ejecutivo. Paulino Rivero habló de crisis, de empleo, sanidad, dependencia. Rivero ha recordado la crisis que hemos sufrido, pero también que Canarias ha crecido más que el resto de España. El Gobierno está en condiciones y les anuncio que vamos a hacer unas modificaciones de crédito para incorporar 31,5 millones más para atender políticas que son necesarias atender en este momento en Canarias. Y el 2014 vamos a cerrar siendo la comunidad autónoma que más crezca económicamente en el Estado español. En contraposición con el 1,4% que los organismos que se dedican a hacer predicciones de tipo económico le dan a España, el 1,4%, Canarias crecerá por encima del 2%, como también vaticinan asimismo organismos que se dedican a hacer predicciones de esta naturaleza, como es el BBVA o Hispalin. Con el incremento del presupuesto de estos 8 millones que hemos incorporado a los presupuestos, vamos a poder ponernos al día sin listas de espera en la dependencia, porque esos 8 millones no solamente darán para atender esos 2.431 que están evaluados, que tienen derecho y que no estamos en este momento nos está dando la prestación, sino que tendremos la posibilidad también de atender los que no están evaluados. La lista de espera a 31 de diciembre, el corte del 31 de diciembre, han disminuido en Canarias un 7,59%, que es decir, que 2.063 pacientes han dejado de estar en la lista de espera quirúrgica. El presidente también habló de su gobierno, que ha estado sustentado en esta legislatura por el pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista. Rivero aseguró que ha sido un gobierno comprometido con un programa solidario y que ha dado ejemplo de austeridad. Las corruptelas han estado al orden del día. Las actuaciones de instituciones, de partidos, de sindicatos y de empresarios no han sido nada ejemplares. Es muy importante para encarar todo este periodo que hemos tenido que el Gobierno haya sido un Gobierno sólido, un Gobierno cohesionado, un Gobierno coherente. Pero miren, es que además este ha sido un Gobierno honesto, un Gobierno limpio.
El debate sobre el estado de la nacionalidad canaria dio para mucho. Se habló sobre la situación actual del archipiélago y en concreto sobre los servicios públicos, la sanidad, la educación o los servicios sociales. Durante 2 horas el presidente de Canarias hizo balance y destacó que las islas van por el buen camino de la recuperación económica. Durante el turno de los portavoces parlamentarios, el Grupo Popular insistió especialmente en las actuaciones del Gobierno en materia social. Creo sinceramente, señor Rivero, que le debe usted una disculpa a la sociedad canaria. Y entiendo que hoy, en su último debate de la nacionalidad, es el mejor momento para hacerlo. Debate, por cierto, señor Rivero, que obviamente no puede ser divertido. ¿Y sabe por qué no puede ser divertido? Porque usted lo que nos deja es un drama social. Deben de pedir perdón el Partido Popular, el perdón por el destrozo que ha hecho a Canarias y al resto, a las comunidades más pobres de España, con la supresión de los presupuestos para atender los servicios públicos esenciales. Los canarios necesitan trabajar, quieren trabajar, pero no pueden. Y yo me comprometo, insisto, el Grupo Parlamentario Popular se compromete a crear 100.000 empleos en los próximos 4 años. A pesar del PP, Canarias va mejor. Son tiempos de dificultades para mucha gente y para muchas familias, pero desde luego, si España, como dice el señor Rajoy, va mejor, si España está en el buen camino, Canarias está en mejor camino. El siguiente turno de intervención de la sesión de tarde fue para el Grupo Mixto. Sus portavoces insistieron en los problemas que a su juicio continúan afectando a Canarias. En este fin de legislatura, aseguraron, se cierra además un ciclo político. Hemos tenido coincidencia, hemos coincidido en defender el no al petróleo, el no a la privatización de AENA, en defender un modelo de financiación justo. Necesitamos dar un volantazo, acabar con la austeridad, acabar con los recortes, acabar con los presupuestos como los del año en curso, los únicos que retroceden en España un 2,5%. Presumir del incremento de turistas es muy encomiable, pero debería ser lo mismo con la apuesta por el tejido industrial, por la I+D+I, por la excelencia en el nivel educativo y otras tantas cuestiones que han quedado relegadas. El principal problema, y lo tenemos en la financiación autonómica, porque es muy difícil mejorar la calidad de vida y el bienestar de los canarios si no hay una financiación autonómica justa. Estamos perdiendo, como hemos dicho a lo largo de este debate, 800 millones de euros año. Los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno, Partido Socialista y Coalición Canaria, lamentaron la actitud que, según ellos, ha mantenido el Gobierno del Estado de abandono hacia Canarias a lo largo de la legislatura. Destacaron también los esfuerzos realizados por el Ejecutivo canario, a pesar de la situación económica, por mantener los servicios públicos esenciales y cambiar el modelo productivo. Pero hay que reconocer los esfuerzos de este Gobierno por un cambio en el modelo productivo y de desarrollo, para hacerlo más competitivo y para que genere empleo lentamente, pero con firmeza y de calidad. Se han hecho cosas, aunque no hemos contado con la total colaboración del Partido Popular en el Gobierno del Estado, sabiendo la situación difícil que tenía Canarias para salir de la crisis, sabiendo los problemas que tenemos en el tema del empleo o en el tema de la dinamización económica. Es que Canarias necesitaba, en unos momentos de máxima dificultad, en unos momentos donde las políticas de recorte del gasto social, especialmente con especial incidencia en las políticas de empleo, en la sanidad, en la educación, en las políticas sociales, en la vivienda, necesitaba de un Gobierno comprometido. El último debate de la legislatura concluyó en la sesión del miércoles con la presentación de las propuestas de resolución. Fueron aprobadas un total de 29, la mayoría a propuesta de la oposición. Los grupos que apoyan al Gobierno, socialistas y nacionalistas, reconocieron la labor del Gobierno saliente y destacaron que el pacto suscrito en 2011 ha funcionado. Por su parte, populares y Grupo Mixto instaron al Ejecutivo a seguir trabajando, sobre todo en las políticas sociales y en la economía.
Los populares fueron los primeros en subir a la tribuna para defender sus propuestas de resolución. Hicieron hincapié en que todas estaban dirigidas a resolver los problemas que afectan a los canarios, especialmente a los colectivos más desfavorecidos por la crisis. Van dirigidas a reorientar las políticas activas de empleo, implantar medidas destinadas a favorecer la empleabilidad de las mujeres, elaborar 2 planes urgentes para el fomento del empleo joven y para favorecer la integración laboral de los desempleados mayores de 45 años. Los grupos nacionalista y socialista aprovecharon su turno y sus propuestas conjuntas para reconocer el trabajo realizado por el Gobierno que termina la legislatura, un Gobierno del que ambos destacaron su defensa del interés general de Canarias. El Gobierno ha colocado para el futuro determinados acuerdos en base a estrategias que sin duda alguna van a contribuir al desarrollo y al crecimiento económico de Canarias y con ello al empleo. Prácticamente en un 100% está cumplido el bloque tercero de ese pacto de gobernabilidad entero. Está cumplido. Hemos respondido a las expectativas y hemos respondido a los programas. Otros hacen programas que no cumplen ni en su principio. Para el Grupo Mixto todavía queda tiempo suficiente hasta mayo para reclamar algunas tareas al Ejecutivo. Presentó 54 propuestas, de las que 20 fueron aprobadas. Algunas de ellas pidiendo la titularidad pública de los puertos y aeropuertos y defendiendo un nuevo sistema de financiación. Instar al Gobierno de Canarias, en segundo lugar, a la creación de un fondo de prestaciones económicas de urgencias para las viviendas que se otorguen a personas o familias que han contraído deudas en relación a su vivienda. Nosotros reclamamos un modelo fiscal distinto, alternativo. Con los recursos, con el esfuerzo fiscal de la sociedad española y de la sociedad canaria, no se pueden acometer las cosas que le decimos a la gente que hay que hacer. La sesión mantuvo un tono de despedida del que se hizo eco el presidente de la Cámara al finalizar la sesión, con palabras de agradecimiento a los grupos y a Paulino Rivero. Señor don Paulino Rivero, a usted y a su gobierno, el presidente del Parlamento les quiere dar las gracias por el trabajo realizado y por el debate que hemos tenido de esta nacionalidad, que es el último de esta legislatura. Creo que todos deberíamos sentirnos orgullosos del trabajo que hemos realizado, cada uno desde sus posiciones que son legítimas. A pesar de los reconocimientos y las palabras de despedida, este no es el último pleno de la legislatura. Sus señorías volverán a reunirse en la Cámara, al menos en una ocasión más. Se esperaba un gran ambiente en este debate, al menos reunía todos los ingredientes. Era el último de la legislatura, el último para Paulino Rivero como presidente de gobierno y también el último con el actual reparto de escaños. Sin embargo, poca animación en los pasillos y en las tribunas de invitados, mucho silencio y atención a las distintas intervenciones. Ya el propio Paulino Rivero lo advertía nada más subir a la tribuna. Va a ser imposible hacerlo corto y hacerlo divertido. El presidente utilizó sus 2 horas de tiempo máximo y no dejó de verter datos, todo sin mirar un papel o una tablet. Y hablando de nuevas tecnologías, el resto de diputados hicieron amplio uso de ellas. Unos tiraban de móvil y otros de tablet, quizá para ver qué se decía en las redes sobre el debate con la etiqueta de NS15. Puede que este fuera el primer debate transmitido por Internet hiciera que no hubiera el ambiente de antaño, nadie en los pasillos, vacío el patio. La animación estaba en las tribunas, sobre todo la de medios de comunicación, donde los periodistas querían observar los gestos de diputados e invitados, algo que no permite el aislamiento de la sala de prensa. Y entre los pocos invitados, autoridades insulares y locales de todos los signos políticos. De todos los datos que ha dado hoy, lo único que hacen es reafirmarnos en que actualmente Canarias tiene el mayor índice de paro, mayores listas de espera y un índice de pobreza mayor que hace 4 años. En plena pre-campaña electoral no podían faltar los candidatos a la presidencia de Canarias. El nacionalista Fernando Clavijo, atento al presidente. Presentado y ha marcado lo que es un fin de ciclo político y económico y a partir de ahora, pues, o de aquí en adelante, como a mí me gusta decir, lo que corresponde es pensar en el futuro y en lo que yo denomino es un cambio de ciclo económico. La socialista Patricia Hernández no se perdía detalle junto a sus compañeros de partido Jerónimo Saavedra, diputado del Común, y Gustavo Matos, director general de Comercio. Al hacer balance, dice que estamos mejor que hace 4 años. Recuerdo con la mitad de inversión del Gobierno de España en esta tierra y con una crisis de mayor profundidad. Por lo tanto, está reconociendo el papel de mis compañeros en el Gobierno.
Algunos movimientos de escaños ya anuncian lo que vendrá en la próxima legislatura. Fórmula de bipartidismo que hoy representa Coalición Canaria y el Partido Socialista no van a tener una mayoría suficiente para gobernar. Hará falta el concurso de una tercera opción política. Termina el discurso del presidente y la animación se traslada a la sala donde los grupos comparecen para hacer sus primeras valoraciones. Todo muy medido, nada se salió del guión en la primera sesión del debate. Al margen del debate, la actualidad semanal de la Cámara Regional pasa también por otros asuntos. El Cabildo de La Palma ha recibido esta semana la Medalla de Oro del Parlamento y lo ha hecho de la mano del presidente Antonio Castro. El acto responde a un acuerdo del órgano rector del Parlamento que concede esta medalla a los 7 cabildos por su contribución al desarrollo de las islas y a la convivencia de todos los canarios. Recordar que los avances que ha habido prácticamente en 3 décadas para que los cabildos insulares sean hoy auténticos gobiernos de las islas. La gente cada vez se identifica más con los cabildos insulares y es una buena muestra de que son instituciones bastante potentes y arraigadas, ¿no? Precisamente fue Antonio Castro quien, tras la celebración de la mesa del Parlamento en la isla de La Palma, dio a conocer a los nuevos candidatos al Consejo Rector de Radio Televisión Canaria. El Partido Socialista ha presentado un nuevo nombre tras la renuncia de Francisco Moreno y el Partido Popular ha presentado el suyo tras la retirada de Juan Santana. Tras la renuncia de don Francisco Moreno, pues se propone a doña María Lorenzo. Y hemos calificado la baja de don Juan Santana, del representante que estaba propuesto por el Grupo Parlamentario Popular, y se ha admitido a trámite la nueva propuesta a nombre de don Alberto Padrón. Semana intensa también aquí en el Parlamento en lo que se refiere a la celebración de comisiones, que les resumimos ahora de forma más breve. En Canarias crecen la agricultura y la ganadería ecológicas, así lo ha manifestado el consejero del área, Juan Ramón Hernández. En los últimos 2 años, ha dicho Hernández, se han inscrito 143 nuevas explotaciones agrícolas y ganaderas. Y además, el número de hectáreas dedicadas a este tipo de cultivo ha aumentado en casi 300. En este bienio se han registrado 143 nuevos operadores. Tenerife sigue siendo la isla que experimenta un mayor crecimiento con la incorporación de 52 nuevos operadores y en segundo lugar se sitúa la isla de La Palma con 41 nuevos operadores, seguidos de Gran Canaria con 38 y Lanzarote con 21. También en comisión parlamentaria se ha anunciado que los parques tecnológicos de Tenerife y Gran Canaria podrían ser una realidad antes del 31 de diciembre de 2015. Así lo ha afirmado la consejera de Industria, Francisca Luengo, quien ha dicho que ambas infraestructuras favorecerán la inversión y la generación de puestos de trabajo, además de contribuir a un cambio en el modelo productivo. Nadie que tenga una buena idea se va a quedar fuera del mercado del conocimiento porque el Gobierno de Canarias lo apoyará. El consejero de Obras Públicas y Transportes ha dado plazo de finalización al tramo más urgente de la carretera entre la Aldea y El Risco en Gran Canaria. Según Berriel, hay una inversión prevista de 32 millones para finalizar la vía en el verano de 2016. La consejera de Políticas Sociales ha hecho balance en comisión parlamentaria sobre la situación de la dependencia en Canarias durante 2014. Según Rojas, el año pasado acabó con 23.196 personas recibiendo atención en el archipiélago en virtud de la aplicación de la ley de dependencia. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí ese debate del Estado de la Nacionalidad Canaria y que marca, como saben, que ya queda muy poquito para que termine la legislatura. Nosotros nos volvemos a ver el próximo domingo. Hasta pronto. Gracias, Patricia, y hasta la semana que viene. Nosotros los periodistas, señora Padrón, tenemos la buena o la mala costumbre de cuando se produce un debate de este tipo preguntar quién ganó el debate. ¿Puede decir usted quién ganó el debate? No, mire, yo creo que el debate, y sobre todo era para hacer una evaluación de este pacto de gobierno que desde nuestro punto de vista rompe un ciclo de gobierno conservador, porque hace 19 años que en Canarias gobierna pues la derecha canaria y en estos 4 años, los peores años sin duda ninguna para Canarias y para España y para el mundo después del crack del 29, pues ha tocado al Partido Socialista gobernar con Coalición Canaria y lo que se hacía era evaluar este periodo. No se puede evaluar sin contextualizarlo, porque
no sé si desgraciada, para mí afortunadamente para los canarios, quien ha tenido que gestionar esta mala época ha sido un gobierno de izquierdas y Coalición Canaria. ¿Con qué se queda de todo lo que oyó desde su escaño en el Parlamento? Usted fue una de las intervinientes. ¿O con qué se queda del discurso del presidente o de lo que dijo la oposición? ¿Con qué se queda? Mire, lo primero es que no se puede hacer un discurso, es verdad que estamos creciendo, ¿no? Y allí se dijo, pero yo me niego a hablarle con el número de parados que tenemos, y aunque hemos disminuido en 20.000 personas las listas del desempleo, yo me niego a ponerme ni yo una medalla ni ponérsela al gobierno, porque con el paro que tenemos en Canarias esas cifras son alarmantes. Pero me quedo con la propuesta de futuro que se hace y que se ha hecho, y con la hoja de ruta que se ha empezado a trazar, porque oiga, después de 19 años de gobierno de derecha, un gobierno de centroizquierda, lo podemos llamar, como hemos tenido ahora, no puede dar giros de 180 grados tan fácil. Se han dado volantazos en materia sobre todo educativa, se ha dejado el camino preparado para un modelo de desarrollo más diversificado, donde las energías renovables van a tener una misión fundamental que cumplir, y ahí el desarrollo del decreto de la energía eólica y el superar todas las trabas que puso el gobierno de derechas en Canarias en su momento, y que también el gobierno del Estado ha puesto, se ha superado. Se han puesto las bases para seguir por un modelo donde la investigación y el conocimiento, con las tres plataformas que tenemos, una en Fuerteventura, una en Gran Canaria y en Tenerife, en coordinación con las universidades, empiecen a caminar, y desde luego se ha potenciado un modelo turístico que no consume territorio, con el que algunos evidentemente no están de acuerdo, y que ha servido para apuntalar en épocas de crisis y que no caigamos más de lo que se ha caído. Pero mire, no me quedo con que hay mucho por hacer, que mientras una familia... Eso le iba a preguntar, porque se ha referido usted al tema energético, se ha referido al turismo, y cuando usted fue una de las intervinientes, la que habló en nombre de su grupo parlamentario, y puso mucho énfasis en lo social. Dijo que se puede hacer, que se ha hecho casi todo lo posible, pero que no se puede hacer más con menos dinero, en alusión 800 millones. Al dinero que llega del gobierno de España. ¿Se le queda en materia de asuntos sociales alguna asignatura pendiente a ese gobierno, Coalición Canaria, Partido Socialista, de estos últimos 4 años? Mucho, mucho. Así como se ha avanzado muchísimo en materia educativa, para mí el pacto educativo no se puede minimizar, porque desde el consenso se ha llegado a... Desde el consenso y contando con la iniciativa popular y la participación de los ciudadanos, se ha llegado a elaborar una ley educativa para Canarias. Eso no lo hemos visto nunca en el Estado, nunca. Se ha intentado muchísimas veces, porque es una cuestión básica para los canarios. Queda el mismo pacto por la sanidad. Nosotros, si hubiéramos gobernado en minoría, es evidente que las políticas sanitarias las hubiéramos llevado hacia otro lado. Ahora, también hay que decir que con 800 millones de euros menos en cada presupuesto, y con la crisis golpeando encima de Canarias, y con el gobierno dándole largas a nuestro régimen económico y fiscal, que tiene que ver con la luz, el agua, los transportes, las telecomunicaciones, la generación de empleo, y saltándose dentro del REF el planteamiento de que tenemos que estar en la media de financiación de las demás comunidades autónomas, pues es evidente que ha sido difícil. Claro, pero eso, señora Padrón, me lleva a otra reflexión, y le pregunto si no es bueno en Canarias, donde casi es imposible tener una mayoría absoluta en el Parlamento por nuestro actual sistema electoral, si no es bueno que uno de los socios de gobierno en Canarias sea el partido que está gobernando en Madrid. Lo digo porque eso a lo mejor facilitaría las relaciones. Pues mire, hubiera sido un caos, porque hubiéramos pagado hasta por respirar. Y yo no sé si los servicios públicos, como el sanitario, que tantos problemas tiene y al que hay que darle una respuesta clarísima en materia de urgencia, hubiera seguido siendo un servicio universal, porque si miramos a Madrid es evidente que los problemas clarísimos han estado en materia sanitaria y en los servicios que ellos critican en Canarias. Bueno, aquí no ha habido... Imagínense que el PSOE hubiera estado gobernando en Madrid, y a lo mejor si el PSOE también es socio de gobierno en Canarias, eso facilita las relaciones, hay una mayor predisposición a negociar. Vamos a ver, el partido que ha estado gobernando en el Estado ha sido el vasallo fiel del austericidio que ha planteado Europa, y que ha hecho a España muchísimo más pobre, y que ha hecho a los canarios
muchísimo más pobres. O sea, hay dos maneras de salir de la crisis. La que ha planteado Obama en Estados Unidos, que es con una política expansiva y generando inversión, y otra, pues recortando derechos. Pues en España el partido que gobierna ha recortado derechos. Yo creo que hay que gobernar para la gente, y el partido que tiene que estar gobernando lo que tiene es tener en cuenta las necesidades de las personas, y eso lo hace mucho mejor un partido de izquierda. Si hubiera estado gobernando la derecha con Coalición Canaria en Canarias, el panorama hubiera sido mucho más distinto a peor, porque aquí es verdad que no hemos conseguido parar del todo los recortes, sobre todo en materia sanitaria, pero le aseguro que con el gobierno del PP ni hubiera comedores escolares abiertos en verano, lo vimos con las tarteras en Madrid. Ha sido una de las medidas que se ha hecho además dignamente, porque no es darle de comer a los niños, no, es la apertura de los centros educativos dentro de los barrios que están pasando dificultades, integrar a los niños de la familia para que aprendan además un idioma y no lo aprendan solo aquellos que puedan ir a un colegio bilingüe. Pero además se garantiza con esa excusa el desayuno y la comida de esas familias. Eso no lo hemos visto en ningún gobierno de derecha, esté en el Estado o no esté en el Estado. Yo creo que hay que cambiar yo creo que es mejor, con lo que nos espera, pensar en gobiernos más diversos, más dinámicos y más progresistas. Por eso lo voy a preguntar en un instante, pero le hago otra reflexión. Decía el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, el otro día en su intervención, que es la primera vez que un pacto de gobierno en la historia de la autonomía canaria, en estos 30 años, que llega al final de legislatura. Ha sido este pacto, ni siquiera se ha roto, ni siquiera ha saltado por los aires a unos meses antes de las elecciones, que solía ser lo habitual en esta comunidad autónoma. ¿Dónde ha estado la clave de todo eso? Mire, primero, un gobierno honrado, porque no hemos tenido casos de corrupción en el gobierno de Canarias. Es un gobierno que ha aprobado una ley de transparencia que yo creo que no se espera que un gobierno no sea corrupto. Se espera, pero ya estamos viendo lo que ha pasado y cómo ha dimitido una ministra, la ministra de Sanidad, por determinados casos. Se ve que con la trama Gürtel, pues es evidente que... Se lo digo porque digo que no debería ser un mérito, ¿no? Pues no debería ser un mérito, pero con la que está cayendo, desde luego, los ciudadanos de Canarias tienen que ver que tiene un gobierno con personas que son absolutamente honradas. Y eso en este momento es un mérito y es importantísimo. Por eso lo destaco. Yo creo que sí. Y segundo, hemos visto siempre que cuando llegan las elecciones, mire, mi discurso ahora podría ser, pues no, hemos estado gobernando en pacto. Entonces hay que asumir que el Partido Socialista es un partido de gobierno. Nosotros no somos la oposición testimonial que está ahí para que otros pacten antes de que lleguen las elecciones. Por eso hemos planteado el cambio del sistema electoral y el Estatuto de Autonomía, cuestión en la que algunos, con variopintas excusas, como siempre, no quieren entrar para cambiar el sistema electoral y para que haya un reflejo del voto de la ciudadanía mucho más claro en ese Parlamento, y hemos acabado la legislatura. Podíamos haber dicho, como hizo en su momento el señor Soria, por intereses absolutamente electorales, vamos a romper. No, no, esto es responsabilidad de usted y esto es responsabilidad. No, mire, la responsabilidad es colegiada. El momento que están pasando los canarios es un momento muy duro. Hay cosas que arreglar, no se ha podido responder a todo al 100%, pero las políticas han garantizado la universalidad de los servicios públicos esenciales, y en aquellas cosas como en la ley de dependencia, que no la voy a ignorar, donde el Partido Popular de hecho la ha derogado, porque oiga, quitarle más de 200 millones de euros a la ley de dependencia, eso quiere decir que no hay apoyo, y es una prioridad, dicen. Quitarle el 15% de subvención a las cuidadoras, y hablo de cuidadoras porque el 90% lo son en el caso de los dependientes, pues ha producido que de las 2.200, 300 cuidadoras que había en Canarias se hayan ido al paro, pues todas menos 200 y pico. Por lo tanto, ¿eso qué es? ¿Apoyar la ley de dependencia? No. ¿Que ha habido fallos en la tramitación de la ley de dependencia? Lo ha puesto de manifiesto el diputado del Común. ¿Que se ha corregido? Pues lo hemos visto que se ha corregido. Es verdad, el Gobierno con sus luces y sus sombras, pero siempre teniendo enfrente la prioridad de los servicios básicos y el estado del bienestar de los ciudadanos. Estamos en la recta final de la entrevista. Yo no me resisto a preguntarle, ¿qué Parlamento nos vamos a encontrar a partir del
del 24 de mayo? Lo único que espero es que sea un Parlamento que responda a los intereses de los ciudadanos, que no se rompa con una línea de trabajo que se ha comenzado y que no, en 4 años no se puede cambiar un modelo sanitario, por ejemplo, que se fragua con la concertada en su ADN porque no había nada cuando se empieza a construir, y evidentemente lo ha construido un gobierno de centro-derecha. En este periodo la sanidad concertada no ha crecido en absoluto. Y es verdad que hay que disminuir el peso de la sanidad concertada, que se siga en esa línea, es lo que queremos, que se siga en la línea del pacto educativo que hemos conseguido y que se consiga un pacto por la sanidad que cuente con los profesionales, con los pacientes, que ponga en el centro de las políticas a el paciente, y que un enfermo no tenga que estar más de 24 horas en un pasillo de urgencias, que salga la representación que los ciudadanos pongan en su urna y que haya capacidad de diálogo para construir un gobierno progresista que dibuje un futuro más igualitario para Canarias. Le iba a preguntar por eso, porque justo antes de unas elecciones se habla mucho de posibles pactos preelectorales. Una vez que los ciudadanos depositan su voto en las urnas, ¿se producen acuerdos? Y es lo que le pregunto, antes de una cita electoral entre los partidos. Por ejemplo, hace 4 años la gente decía que se iba a gobernar Coalición Canaria con el Partido Socialista. Al final ese gobierno se produjo. Ahora se habla de un posible pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular. No sé lo que va a ocurrir, pero le pregunto, ¿ese rum que existe antes es cierto de los partidos, de que se producen acuerdos preelectorales antes de que los ciudadanos depositen su voto en las urnas? Yo lo que creo es que el Partido Socialista es un partido de gobierno que quiere cambiar las cosas no se cambian desde la oposición y ahí hay que asumir responsabilidades. Y sí que creo que el panorama que se va a dibujar en el Parlamento va a ser muy diferente. Y lo único que espero es que las fuerzas progresistas y que defienden los derechos de la ciudadanía se pongan de acuerdo para no volver a la restauración del, yo lo llamo, pues el antiguo no es nada nuevo, el Pacto Coalición Canaria-PP, ya sabemos lo que tenemos ahora lo hemos tenido que gestionar porque las bases las habían sentado otros en muchas políticas y desde luego la deuda que nos dejó en sanidad y en gastos farmacéuticos la dejó un gobierno de derechas, las facturas en los cajones los dejó un gobierno de derecha. Y algunos, pues bueno, pues añoran ese pacto de centro-derecha que claro que ha producido pues mucho cliente alrededor de él. Y eso se está añorando, eso no sería un cambio, eso sería la restauración de las mismas. Yo lo que espero es que las fuerzas progresistas puedan seguir por el camino que se ha marcado, que se derogue la reforma laboral para no generar pobres con empleo, sino personas con un empleo digno, y que en Canarias se siga pues una línea mucho más cercana al ciudadano. Yo creo que va a ser un Parlamento mucho más diverso y que algún día pues se pueda cambiar el sistema electoral y que nadie pueda hacer prepactos, sino que sea el ciudadano el que vote. Y le digo más, lo último, sí, breve, que la apertura sea tal que no se puedan generar políticas sin contar con la participación del ciudadano durante los 4 años. Eso lo posibilita la ley de transparencia. Ahora hay que ponerlo en práctica. Seguro que eso a muchos ciudadanos que nos están viendo hoy desde su casa les gusta la idea. Lola Padrón, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Le voy a pedir que se quede un instante con nosotros, vale, porque toda la semana sometemos a uno de los diputados del Parlamento de Canarias a un test más personal. Se trata de conocer su lado humano. Y esta semana se ha sometido a ese test el diputado del Partido de Independientes de Lanzarote, perteneciente, encuadrado en esta legislatura en el grupo mixto, Fabián Martín. Sin ningún lugar a duda, me ha brindado una oportunidad, no solamente a nivel político, sino a nivel personal, de conocer a mucha gente y también de esforzarnos por conocer más la realidad canaria. Si tuviera que quedarme con algunos, seguramente sería ese momento en un debate determinado donde un ataque de risa fortuito pues hace jugar una mala pero una buena pasada también. Probablemente tenga que haber unos plazos más cortos para aquellas iniciativas que presentamos los parlamentarios. Muchas veces pues pasa más de un mes desde que la iniciativa se registra hasta que es debatida o bien en pleno o bien en comisión. Bueno, eso lo decidirá finalmente mi partido, si estoy o no estoy encabezando la lista al Parlamento por el Partido de Independientes de Lanzarote, por el PIL, pero en todo caso creo que la experiencia ha sido lo suficientemente grata, positiva,
consecutiva para repetir. La hora de levantarme no va más allá de las 6:30 y lo habitual es que sea a las 6 menos cuarto de la mañana. La verdad es que poco copiosa. A media mañana sí suelo repetir algo de desayuno. En estos últimos tiempos pues voy al gimnasio 2 o 3 veces por semana, por lo menos para evadir las preocupaciones. Pero ahora que viene el periodo electoral, seguramente el trajín nos hará adelgazar algún kilo que nos sobra. Soy buen comedor, con lo cual quedarme con un plato preferido es difícil, pero siempre en todo caso recurro a los de casa, ¿no? Los platos de la infancia y los platos de la madre siempre tienen un sabor especial. Suelo ser bastante práctico y llevar casi todo en un pequeño maletín. He de confesar que los e-books no son dignos de mi admiración y donde haya un libro en formato papel que se quite cualquier otra cosa. Bueno, pues libro en formato papel, Fabián Martín, casi todos los diputados dicen que el libro en formato papel, pero al final la electrónica se va imponiendo. ¿Usted dónde lee, en papel o opta más por el formato electrónico? Yo leo en papel. Yo leo en papel y tengo los libros, además pero también me he descargado últimamente algunos en formato electrónico, pero reconozco que por la noche no me apetece para nada ponerme con una tablet porque me recuerda que estoy trabajando. Para mí el tema de las nuevas tecnologías las relaciono con el trabajo, entonces no me apetece y la verdad es que me estoy leyendo el último ya de El Sinsajo, la última parte y es formato papel y el otro porque voy alternando porque me aburro y El símbolo perdido que es de Dan Brown y está muy bien y muy interesante sobre masones. Cuando llegas a casa lo que quieres es desconectar, entonces ponerme la tablet me recuerda que dentro de los cuadraditos pues tengo un montón de trabajo, hay un montón de correos electrónicos y entonces pues prefiero el formato papel. Apuntamos de todas maneras los títulos que nos acaba de recomendar para sumarlos a nuestra biblioteca particular. Dan para mucho porque ya uno me lo estoy acabando y este está muy interesante. Sí. No son libros de bolsillo, desde luego. Lola Padrón, presidenta del Grupo Socialista, del Partido Socialista, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Muchísimas gracias, que vaya bien lo que queda de legislatura, que ya es muy poquitito. Mucha suerte para todos, sobre todo que se reparta bien, porque si se la quedan unos solos, muy mal, que es lo que ha estado pasando en España. Me extrañaba a mí que usted no para mandar un último mensaje. Claro. Gracias a Lola Padrón por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes también por haber estado al otro lado de la pantalla. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico para ponerse en contacto con esta casa si lo desean. Esa dirección de correo es parlamento@tvcanaria.tv. Lo dicho, gracias por su compañía. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.